Sean bienvenidos a este espacio, a nuestras CIPAS número 3 del curso Psicopatología de la Infancia y de la Adolescencia. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde Italia, que es el doctor Fernando Zapata, psicoanalista con amplia trayectoria en el trabajo con los niños, las niñas, los adolescentes. Desde este enfoque, Fernando, bienvenido. Gracias a los estudiantes que se conectan a este espacio de aprendizaje, donde la idea es que podamos conversar, ustedes puedan participar ampliamente con sus preguntas, sus apreciaciones acerca del tema. Bienvenida, profesor Lange y profe Omar, muchas gracias por haber ayudado para que este espacio se nos pudiera dar. Entonces, voy a compartir la presentación que envió Fernando. Permítame un momento, por favor. ¿Pueden observar la presentación? Sí. Bueno, Fernando, bien pueda, adelante. Me va diciendo, me va Muchísimas indicando. gracias, muchísimas gracias por la invitación acá desde Italia. Específicamente en el norte de Italia estamos a -2 grados, cae nieve cerca acá en las montañas, justamente para dar una idea del contexto. Y por la mañana encontramos las calles con 1 o 2 centímetros de hielo y esto dificulta un poco el transporte. El hielo causa muchos accidentes. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos, digamos, en medio a un contexto donde la juventud clama por ser escuchada. Y como lo decía el método biopsicosocial, a un nivel familiar, a un nivel psicológico y a un nivel también social. Las diferencias que podemos establecer entre lo que sucede en la psicología de la adolescencia y la psicología de la infancia a nivel europeo y a nivel de Latinoamérica, pienso que es relativa y compleja, puesto que cada vez que nosotros nos inscribimos dentro de una, digamos, una modalidad de pensamiento, una modalidad de interpretación, una modalidad teórica y metódica, no podemos excluir de todas maneras que en otros lugares, en otras escuelas, en otras visiones del mundo se estén trabajando también de manera, digamos, objetiva algunas realidades. Entonces quería compartirles el índice del trabajo que he venido trabajando con algunas asociaciones. Sí, acá está el índice. Muy bien, gracias. Queda un poquito pequeño. Acerca de la discusión del objeto de estudio sobre la adolescencia, porque si vamos a hablar de la polivalencia del objeto de estudio en cuanto la adolescencia constituye un puente entre fases intermedias de la adolescencia y el adulto, estaríamos negando una autonomía. Esta posición es muy sólida aquí en Italia. La adolescencia es considerada como un conjunto de fases totalmente autónomas. En la visión clásica habíamos tenido en cuenta que simplemente es una reconstrucción, es una segunda visión, es una, digamos, reproducción de aquello que en primera instancia se fundaba epistemológicamente como la teorización del complejo de Edipo, más allá de la latencia, y de las primeras figuras de identificación. En nuestro índice nosotros tenemos la inexistencia de una educación afectiva, esto es general, no se divide por geografía. Habíamos dicho que lo geográfico es peligroso porque no determina lo intrapsíquico, sino que, digamos, lo relativiza. Luego hay un capítulo sobre psicoanálisis y fracaso escolar, la complejidad del mundo adolescencial entre historia y genealogía del yo. Educar no es instruir. Habría que distinguir muy bien entre lo que significa una formación consciente y una instrucción futurista de lo que pueden ser las profesiones. La escuela secundaria tiene que dejar de impulsar a los jóvenes al suicidio. Este es un pedido general a partir de un escrito de Freud. Y Freud lamentaba el hecho de que la lógica del pensamiento epistémico en las escuelas tuviera como premio y como castigo una votación interpretativa del profesor. Y no solamente en aquella época clásica, sino en la actual, todavía hoy aquí, muchos jóvenes se suicidan.
y le dan una interpretación afectiva también al hecho de no poder responder de una manera efectiva a las exigencias conductistas del sistema de la escuela, porque estas a su vez reciben orientaciones curriculares del magisterio. Luego en el libro abordó las múltiples inteligencias. Como ya sabemos, una gran cantidad de autores, Daniel Goleman y todos estos, toda esta corriente, existe un número infinito de formas de inteligencia. Como nosotros sabemos, la inteligencia musical, deportiva, relacional, la visual, etc. Luego hay un capítulo que se llama Nuevas hipótesis de explicación epistémica al objeto de interpretación. La teoría del no sentido adolescencial como crítica, la posadolescencia y la psicopatología, la subjetivación. Cuando estudiábamos un poquito el método, el modelo del modelo biopsicosocial, nos dábamos cuenta que caíamos en el campo de estar dando acogida a un mundo de respuestas. Yo interpretaba el hecho positivo. Si tenemos un modelo biopsicosocial que genera solidaridad, digamos, una interpretación benéfica de lo que puede ser el síntoma, no es de rechazar. Pero quiero, digamos, también muy dejar en claro que lo que define el fin de un tratamiento no es un modelo teórico, sino que es la dinámica de la transferencia, de la contratransferencia y de la respuesta de la persona. Yo quería hacer la metáfora de la cebolla. Uno va entrándose en el núcleo traumático, en el núcleo afectivo de la persona. Quizás en las primeras sesiones el muchacho se siente, digamos, sorprendido por la capacidad de escucha de otras personas. Hemos tenido aquí la ocasión de una persona que está clasificada como fóbica, porque el conjunto de estos psiquiatras no se colocaba de acuerdo para, digamos, decidir sobre qué podía ser esquizofrenia o psicosis. Entonces, dentro de un modelo general, este conjunto de psiquiatras, ya hablando de una persona normal, vamos a hablar, por ejemplo, de Paola Martínez, no podemos definir que esté dentro de la esquizofrenia o dentro de la psicosis porque no hay acuerdo dentro del equipo del hospital. De modo que habría un acuerdo más hacia el campo de las fobías. Y esto no evitaba que las personas remediaran el asunto por medio de la medicina. Esta persona hoy toma 10 pastillas al día. Lo digo entre paréntesis porque es una amiga de nosotros. Y no existe forma de eludir estas 10 pastillas al día y cada mes visita a los psiquiatras y es como una especie de calmante paliativo. Lo otro, en el espacio de la psicología, pues tendría que ser de la libre espontaneidad de la persona que quiera hacerlo. De todas maneras, queda como un espacio de obligatoriedad. Sigamos con el índice. El eros en vía de extinción, la angustia del vacío. En esta parte del libro yo abordo la parte del vacío existencial, no solamente desde el punto de vista de que digamos, inducido, la persona es orientada por una serie de circunstancias a la realidad del vacío, sino que también el vacío es consecuencia de un modelo interiorizado de sistema de valores o de antivalores, porque ya no se habla de identificación, hablamos de desidentificación y los criterios que tendría, digamos, la relación con el mundo externo para otorgar valor a este sistema de criterios educativos. Luego hablamos de terremotos emocionales y la relación con el setting específico, setting, actinado, etc. Hablamos de unos padres adoptados, de unos hijos adoptivos. Nosotros le preguntamos al adolescente, si usted tuviera una segunda ocasión, ¿estaría en capacidad de elegir a estos padres? En mis libros no hablo de padres, sino la metáfora representacional de la figura del padre y la metáfora representacional de la figura de la madre, no como simbolizantes a un nivel significante, sino como evocaciones, resonancias psicobiológicas que permanecen durante el resto de nuestra vida, digamos, determinando actitudes. Luego hablamos de la desilusión de la conquista y la crisis del adolescente. Una interpretación de un escritor italiano parte diciendo que el sexo es narcisista, el amor es altruista, abierto a los otros.
Es una interpretación que lanzo como provocación y que luego será motivo de diálogo, puesto que para nosotros la sexualidad es siempre psíquica, psicológica. La revolución psíquica implica una metamorfosis simbolizante ante el pragmatismo psicosexual. Luego aborda otro capítulo que se llama Aportes históricos para una arqueología de la pulsión agresiva. Uno de los temas esenciales en la adolescencia es cómo orientar, cómo en el espejo encontrar esa capacidad de inducir la agresión o conjunto de pulsiones intrapsíquicas de un modo adecuado en la relación con el otro. Digamos que se teme a la explosión de un yo que todavía es desconocido para el adolescente, pero que está en formación. Luego en el texto hablamos de unos aportes históricos para una arqueología de la pulsión agresiva, ya lo había dicho, la cultura del lenguaje y los afectos, y al final un resalto la importancia del cuerpo, la imagen, el autoconcepto y la relación con el mundo, el cuerpo como medio de comunicación. La teoría de las neuronas espejo y la neurología, que lo están trabajando mucho acá en Europa, a nivel de la logopedía, a nivel de la lingüística, a nivel de la neurología, está dando resultados, porque el niño llega al neurólogo y no ha asumido, digamos, de una manera objetiva esta especie de simbolización afectiva con los padres, sino que la relación que une el niño con los padres no es un espejo, sino que es un vacío. Y esto se nota en la bulimia, en la anorexia y otras dependencias, digamos, de tipo alimenticio. Luego trabajamos el breakdown y el breakthrough a nivel de rupturas y a nivel de avances en el proceso adolescencial. El falso sí y el como sí, donde estaba el yo al de advenir. Luego hablamos del adultocente, una palabra nueva, y la muerte de las fantasías infantiles. Algunos han interpretado a partir del Tratado del Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau la adolescencia como una segunda infancia. No es verdad, porque en este proceso de reconocimiento también cognitivo, hay que otorgarle una importancia vital a la novedad. Sabemos todos que la transformación y la radicalización de los cambios no son mirados con inferioridad, no son mirados como punto crítico, como lo hace el educador castrante, que remite al alumno unos textos que debe repetir por fuerza, método lasallista clásico, y que con la bioética y con la biopolítica del poder, según Michel Foucault, constituyen un fundamento de la base de relación de los estudiantes. Entonces nosotros pensamos que podemos pasar a la otra página si quieres, o que en este proceso educativo tienen gran responsabilidad, no solamente los padres, sino también la sociedad, los profesores. Generalmente el tema principal en el tratamiento de los conflictos de la adolescencia consiste en tratar primordialmente la problemática de los padres, pero no podemos reducir el conjunto de la conflictividad del adolescente a un problema intergeneracional, aunque sí los jóvenes de ahora están dando pasos de gigantes en la elaboración, en la racionalización de mitos milenarios, sobre todo mitos milenarios que tienen que ver con la psicosexualidad, con el contacto a la otra persona, con superar estos, digamos, moralismos anquilosados en la relación con las otras personas. Si se colma la discontinuidad entre infancia y de adultez mediante una conexión directa entre neurosis infantil y la neurosis de transferencia en el adulto, la adolescencia es ignorada o dejada fuera del análisis sistemáticamente. Para algunos sistemas psicológicos no existe prácticamente la adolescencia, es negada y se pasa directamente de la transferencia infantil a la transferencia del adulto. Esto niega radicalmente la posibilidad de que exista el joven. La cultura corriente considera al adolescente como el adulto de mañana, negándole así la dignidad del hoy. No sé si tienen alguna pregunta, podemos comenzar con algún diálogo, tanto que vamos bajando las páginas. ¿Qué dicen? La propuesta está abierta. La idea es que no tenga que ser camisa de fuerza y que se nos pueda ir generando el diálogo en la medida en que vas
exponiendo la temática. A los queridos estudiantes que nos acompañan el día de hoy, que sepan que este espacio está abierto y que si en algún momento tienen preguntas o algo que aportar, con todo el mayor gusto del mundo estamos en disposición para escuchar y así se nos va dando como más fácil el diálogo, más cercano, más que genere como esa relación de confianza, es lo que queremos. Entonces, no sé si alguno de los estudiantes quiera decir algo, quiera preguntar algo. Adelante, Hernán. Buenas tardes para todos. No sé cuánto vamos a abordar, porque si empezamos a preguntar desde ahora, pues de pronto se nos va el tiempo y no alcanzamos a abordar mucho tema. ¿Vamos a abordar todo el índice que se dio o qué tanto? Es un abrebocas, es un abrebocas. Sí, era Pero como para, sí, iniciar el diálogo, pero podemos avanzar un poquito más en nuestra teoría y luego llegamos allí a la parte del diálogo. Si quieres, Orfa, puedes avanzar un poquito en él. me dices hasta dónde, listo. ¿Sí? Que sigue. Esta. Sí, la infancia en cuanto precursora del mundo adulto es reproducida en su dramaticidad desde las fases adolescenciales. Cada sujeto posee una propia historia personal diferente a la de los otros. El nivel de singularidad intrapsíquica es complementado además por la particularidad del contexto externo. Las leyes psíquicas sobre la recapitulación del mundo infantil tienen lugar de un modo preciso a partir del análisis subjetivizado en el adolescente por la conexión de factores externos de índole familiar y los referentes a la sociedad. Existen entonces unos niveles de evolución psíquica infantil que conllevan a la singularización del yo hacia el mundo externo, hacia unos niveles de evolución psíquica adolescencial en el mundo adulto. La autonomía de estos niveles de evolución corresponden no solamente a factores genéticos, psicológicos, fisiológicos, sino también de relación con el mundo exterior. Es muy común abordar el tema de la dualidad, de la dialéctica entre mundo adolescencial y mundo adulto, en términos de oposición. Pero cuando decimos que el adolescente no es un niño y que tampoco es un adulto, nos vemos enfrentados a la pregunta, entonces, ¿quién es? Y en la sociedad observamos lugares destinados al adulto y lugares destinados a la infancia, pero no al adolescente. Ellos están en la calle literalmente tirados, sentados, porque no hay un lugar para ellos. Entonces es observado como alguien que amenaza la estabilidad del adulto, pero que al mismo tiempo no puede ser tratado como un infante. El yo adolescencial. Me gusta diferenciar entre el yo infantil, el yo adolescencial y el yo adulto. Pero aquí estamos todos, aquí estamos todos. O sea, cuando hablamos de la infancia somos nosotros. Cuando hablamos de la adolescencia somos nosotros. Y cuando hablamos del adulto somos nosotros. Porque algunos pensarían que si hablamos del yo adolescencial, yo no soy ese, no estoy en este cuento. No, también estamos nosotros incluidos. Pues hablaríamos de un yo adolescencial entre la sensibilidad, frustraciones del orden interno que produce procesos de adaptación dolorosos, prolongados o no. El adolescente expresa con mayor facilidad el dolor que siente que el adulto, porque el adulto coloca en medio en sus mecanismos defensivos. Aceptar que hay un dolor interno, hay un vacío, eso implicaría, digamos, para el adulto, una herida narcisista. Luego vienen unas exigencias del mundo adulto, que ya lo habíamos dicho que entran en contradicción con el narcisismo secundario. Con lo cual, asistimos a una fase uno de la relación del yo con el ello, donde percibimos una lucha infantil, una confusión edípica, unos afectos básicos primarios, hacia una fase 2 de la relación del yo con el ello, donde observamos una tregua, una pacificación y una latencia que se convierte en la angustia funcional posedípica, la irresolución del conflicto edípico. Pasamos a una fase 3 de relación del yo con el ello, donde hay una explosión de los conflictos en la adolescencia, una supervivencia del yo y unas formaciones defensivas. La investigación de la problemática específica de la adolescencia, por favor.
proporciona algunas coordenadas instructivas de acción recíproca. El análisis de las consecuencias de los peligros internalizados. El adolescente cuando observa un peligro externo lo interioriza y no hay barreras para que lo interiorice, sino que lo hace de una forma mecánica, creando culpabilidad. Y después la proyección. Luego de la proyección viene la reacción, porque no ha estado escuchado. Entonces, un psicoanalista italiano dice, al adolescente no hay que analizarlo, hay que amarlo. Si él siente este amor, esta escucha, es otra persona, porque siempre llegamos al adolescente con mil piedras en la mano, exigiéndole mil cosas, en la escuela, en la familia, en la sociedad, cuando él necesita ser escuchado. Analizar las secuencias de peligros internalizados, la intensidad de las oscilaciones de la angustia, el fortalecerse de las formaciones defensivas y reactivas, las formaciones sintomáticas temporales o permanentes, el análisis del riesgo del colapso psíquico, psicotización o esquizofrenia, entre otros. Una de las cuestiones que se le ha criticado al adolescente es los síntomas paranoicos. Sin embargo, no podemos olvidar que una de las bases psíquicas es tratar de contrastar una realidad interna psíquica intensa con otra menos agobiante, como es la paranoica. Entonces, la persona trata de proteger al yo mediante unas reacciones defensivas inherentes a lo que la sociedad le exige. En ocasiones observamos que lo que la sociedad exige puede no ser tan excesivo para la estudiante, el joven, pero él lo asume de una manera total, vivencial, como el yo piel que dice Didier Anseu, sentir a flor de piel las exigencias de la sociedad como si se tratase ancora de un super yo. Se postula entonces la reconstrucción simbólica de aquellos significados inherentes a experiencias o a represiones específicas, por ejemplo, la actividad de la angustia, inconsciente o consciente, la euforia, la profunda depresión, los entusiasmos espontáneos, las extremas desesperaciones, apasionadas preocupaciones intelectuales o filosóficas, lo trascendental, el ansia, el respeto a la idea de la libertad, el rechazo de los ideales paternos, o más bien el conocimiento de ellos, el sentido de la soledad, el sentido de la opresión por parte de los progenitores, las rabias de impotencia, el odio preconsciente hacia el mundo adulto o social, la dramaticidad psicosexual, las pseudofantasías suicidas. Fernando, qué bueno poder hacer como detenernos acá, porque esto que planteas, a veces pensamos que los adolescentes somos muy prestos a juzgarles por aquello que hacen, que por la música que escuchan, por las prácticas que tienen. Como dices o como mencionabas hace un ratico, la sociedad les hace una serie de exigencias, los padres, los amigos, los pares. Pero vemos aquí que es que el adolescente vive en extremo un montón de cuestiones emocionales que lo ponen en jaque, que aparte de ello no lo permiten como tener un lugar claro y definido. No, este intento eh, fuerte del adolescente por ser parte de, por sentirse parte de. A mí me gustaría escuchar a los estudiantes. ¿Qué tienen para decir? ¿Qué les genera esto? ¿Qué les hace pensar? Para que conversemos un poquito, porque me parece que acá en este punto eh, hay mucha tela por contar, hay mucho por pensar, hay mucho por reflexionar, si están de acuerdo. Pues eh, como para decir algo, me gusta el psicoanálisis porque es una teoría, voy a decir, un poco atrevida, en el sentido de que es la única que se mete por allá donde, aunque digamos las otras teorías en psicología, pues procuran, lo bueno del psicoanálisis es que se va al fondo, por decirlo de alguna manera, y esto es bastante interesante es porque pues las otras teorías no lo explican o no tratan de explicarlo por lo menos. Entonces,
Yo le hallo mucho valor a esta teoría o postura y pienso que siempre sí, digamos en el consultorio, cuando fuera el caso, debemos sí estar dispuestos a mirar el enfoque con el cual vamos a mirar a la persona. Yo sé que pues hemos hablado de que estamos mirando frente a una persona, ¿no? Pero al escuchar rápido tenemos que ir, como decir, pasando por nuestro computador a ver qué indicios nos da todo lo que está hablando la persona para ver el enfoque. Obviamente sin perder la conexión, por supuesto que eso es súper importante y que creo que eso es lo que genera que la persona se extrovierta y aunque sea adolescente, sienta que nosotros estamos de parte de ella, ¿no? Entonces, solamente un par de comentarios al respecto. Muchas gracias, Hernán. Fernando decía ahorita que al adolescente hay que escucharlo antes que analizarlo, hay que escucharlo, o sea, plantea de antemano esa necesidad enorme, gigante, que tienen los adolescentes de ser tenidos en cuenta, de ser escuchados y sobre todo escuchados sin ser juzgados, porque vemos que las mismas exigencias de la sociedad, de la familia, le pueden llegar a hacer sentir en muchas ocasiones que está siendo juzgado, que está siendo objeto de señalamientos y hasta de posible discriminación, bullying, tantas cosas que se presentan en esta etapa de la vida. ¿Decir algo más? Lo que dije anteriormente lo digo porque puede que digamos, el yo puede estar más dominado o por el super yo o el ello, ¿no? O sea, la experiencia emocional en los adolescentes puede ser muy diferente. No sé si estoy diciendo alguna locura, pero pienso que cada persona puede ser muy diferente, ¿no? Eso es muy cierto. No sé qué tenga para decir Fernando en cuanto a esa singularidad. Es, bueno, nos habita como seres humanos. ¿No? Volvimos. Parece ser que algo ocurrió con el internet porque por momento te escuché. Yo creo que todos alcanzamos como a ver que escuchamos un poquito y Y ya. hay una diferencia, tal vez, algo pasa. No tenemos imagen de cámara en este momento. ¿Nos escuchas, Fernando? Sí, Ahora nos sí ya escucha apareció. muy bien. Ahora sí ya está. Sí. Voy a apagar la cámara, tal vez eso está generando dificultades, ¿les parece? Como quieren. Fernando, ahí nos escuchas. ¿Tienes algo para aportar? Adelante. Sí. Quería agregar que los procesos de relación del yo con el ello sí son determinados en gran parte por las distintas fases de evolución. Y hablamos de evolución no solamente a un nivel genético, fisiológico, sino también evolución psíquica. Si pasamos a la otra, ¿cómo se dice en español? Al otro cuadro. Decimos que algunos escritores exponen, de acuerdo a la experiencia clínica con la edad adolescencial, que las respuestas de volubilidad son diferentes a las de la infancia y las del adulto. Entonces encontramos en la infancia unas oscilaciones afectivas primarias. En la adolescencia, una explosión de emociones reforzadas por la reconstrucción de ideales, de identificaciones, de proyectos. En la adultez prevalece la función superyoica y la confusión. Orfa les decía que cómo observamos nosotros al adolescente y a veces olvidamos de que cómo nos observan los adolescentes a nosotros. Hay que hacer esta pregunta. Había una interpretación exagerada que el adolescente está tan enamorado de la vida como lo está el alcohólico del alcohol. Para decir que es un volcán de emociones. Está más enamorado de la vida que nosotros.
porque nosotros estamos en una etapa de estabilidad y de tranquilidad, mientras que ellos quieren conocer todo lo nuevo. Por eso las propuestas que hay afuera del hogar son demasiado interesantes, son demasiado seducentes. Está la música, está el deporte, está el amor, está la sexualidad. Todo esto hace parte del descubrimiento del mundo. Y nosotros ya queremos prohibirle a ellos que tengan estos descubrimientos, sabiendo que para ellos es todo nuevo. Un error habitual que se refiere a la interpretación clínica tiene que ver con aislar las palabras. Lo que pasa es que usted dijo esta palabra, lo que pasa es que usted hizo esto, y no se pueden aislar los gestos, las expresiones o las palabras, para no otorgarles un valor supremo sin relacionarlo con otros elementos que intervienen directa o indirectamente en la narratividad de las experiencias respecto a las actitudes sucesivas. Cuando el afecto está unido a la palabra, el contenido latente viene a la superficie de una manera emotiva, un investimento emotivo, en el caso del enamoramiento, por ejemplo. Pero cuando el afecto está desligado de la palabra, por ejemplo en el silencio, la separación del contenido latente no forma nuevos investimentos emotivos. De modo que nos enojamos cuando el adolescente es directo, cuando expresa esta honestidad afectiva. El adulto aprende a disfrazar digamos, su dimensión afectiva elaborando racionalidades. Para reordenar las fuerzas psíquicas, para hacerse consciente del propio vacío, de acuerdo con las nuevas necesidades cambiantes, podrán percibirse circunstancias como las siguientes: baja tolerancia a las decepciones, todos queremos ser campeones; debilidad del yo y de sus funciones, el yo como la centinela que fluye entre las decisiones y los deseos, cuando hay una transgresión o cuando hay una realidad externa imperante; la carencia de la importancia de la verbalización, el aumento del actuar reactivo o el acting out, la tendencia al silencio; la búsqueda personal de una reorganización psíquica, reorganización; el descubrimiento de las dinámicas psicosexuales, la reacción a la infelicidad o ante la dramatización de la existencia, estados de enajenación de la libido, el enamorarse en la circunstancia, del luto como inversiones afectivas, las regresiones a un nivel agresivo primario, como las proyecciones, la dolorosa y problemática separación de los progenitores, los subrepticios sentimientos de culpa por la percepción de los propios deseos, del placer, del goce, entre otros. Ya habíamos dicho que con el psicoanálisis la psicosexualidad es un factor constitutivo de la existencia, como todos los otros, como las necesidades alimenticias, la necesidad de protegerse, y esto no ha de constituir un escándalo para las familias. Sin embargo, en ciertas familias muy ideologizadas, que prima la idea de, por ejemplo, de lo divino, de lo político, de lo ritual, el adolescente debe escoger un sentiero, un camino, una salida. Y para hacerlo debe enfrentarse a una serie de situaciones. Por eso es que el lenguaje, cuando se utiliza, ha de constituir un puente de salida para este enfrentamiento. No obstante, no es difícil encontrar adultos con rasgos narcisísticos, el adulto adolescente, que todavía necesitan crecer. Algunos se niegan rotundamente a evolucionar, mientras que hay tantos adolescentes con capacidad de realizar decisiones importantes en aras de la conquista de la adultez. Algunos elementos actitudinales es posible que se ubiquen fuera del diagrama establecidos: la exuberancia, el interés por conocer, la curiosidad, la búsqueda de nuevas experiencias, el impulso a confrontarse con las dificultades típicas de cada fase, la capacidad de separarse, la elaboración del luto por la infancia pasada, la dinámica en torno a la idea del amor, etc. Uno de los principales temas de trabajo del adolescente es el amor, pero no es el amor en sí mismo, sino la orientación, cómo dirigirse a la persona del otro sexo, a la mujer, al hombre, y sobre todo qué bases afectivas tiene para llegar a hacer esto. En general, retrocede, comienza un proceso de inhibición. Y en este proceso de inhibición no quiere acceder, digamos, al riesgo de tener que conocer a otra persona. Si lo hace, lo hará con la intermediación de tener que separarse de la familia.
Entre las problemáticas que merecen ser ampliadas se configuran además la capacidad de relación con el otro género, la reedición sexualizada de angustias infantiles, el nuevo uso del lenguaje, las ideas y las fantasías, la relación con las transformaciones del propio cuerpo, la construcción de la propia identidad, la búsqueda del equilibrio entre deseos y conflictos. No sé, Orfa, si quieres aquí invitar alguna pregunta, comentario. Para ello, Chicos, ¿tienen algo por preguntar? ¿Dudas? ¿Qué piensan? terminó de participar en actividades políticas. Todos muy callados. No hay manitos levantados. Desean que se continúe. Bueno, Fernando, continuemos entonces. Me ha gustado mucho esta frase. Sin la presencia de un sueño de vida, el mundo de los deseos en el adolescente explotaría en modo incontrolado, enfrentándose con un muro de la realidad. ¿Qué es el adolescente? Es un conjunto de sueños, es un conjunto de proyectos. Y nosotros le exigimos que tiene que ya tener realizada toda su vida, todos sus proyectos, lo que nosotros no hemos hecho. Le exigimos que tenga claro la profesión, un modelo de vida, un esquema mental, que es lo que nosotros no tenemos. En realidad nos estamos exigiendo a nosotros mismos lo que nosotros no podemos hacer o no hemos llegado a hacer. Una dimensión intrínseca a los procesos educativos tiene que ver además con la enseñanza afectiva de la psicosexualidad en aras de crear espacios propicios para tratar el análisis coparticipativo el perímetro interrelacional de la esfera afectiva. La psicosexualidad no se reduce a la contracesión ni a la sola genitalidad. Esta, este, esta anécdota sí la tengo que contar. Hemos encontrado personas de 25 años que conciben la sexualidad solo y únicamente con el objetivo de la reproducción humana. Todavía hoy en día encontramos la concepción de pensar que el afecto y la sexualidad tienen como único fin la reproducción humana, que es algo todavía inherente a otras épocas de la humanidad. La perspectiva de nuevas identidades, la gestión de la pulsionalidad, la orientación informada sobre los deseos, los criterios de la regularidad y la autonomía, la relacionalidad con los progenitores, los compañeros y los amigos, la necesidad de un horizonte ético al cual hace referencia, la intoxicación y la desintoxicación genital, perdón, digital. Qué lapsus. Yo quería aquí resaltar la relación con el deseo inconsciente y el deseo consciente. En la primera instancia es la fantasía y luego está el pánico. Entonces se pregunta, Mara, ¿yo qué hago con el deseo? ¿Yo qué hago con la instancia de la sexualidad? Viene un pánico, digamos, una especie de reacción ante el sentimiento para la cual no han sido educados ni hemos sido educados. Se critica mucho el hecho de que en la escuela, en los colegios, los profesores no tienen tiempo para la educación afectiva. Los proyectos de educación afectiva son muy escasos y tienen muchas limitaciones. Necesitaríamos un psicólogo por cada colegio, por cada escuela, para iniciar un proceso afectivo de educación. El interés por ampliar el abanico expresivo del potencial vivencial en las fases del tiempo adolescencial privilegia el análisis del rastreo acerca de los contenidos en torno a comportamientos repetitivos. Cuando escuchamos al adolescente nos damos cuenta que hay un círculo atitudinal repetitivo, lo que entenderíamos como una compulsión a la repetición, la persona misma se da cuenta, estoy haciendo esto de nuevo, no lo quería hacer, pero lo estoy haciendo de nuevo. Y viene la reflexión propia, no porque sea inducido, sino porque él mismo se está dando cuenta que
hay una repetición, un eterno retorno. Actuaciones designificativas, ataques de angustia más o menos controlados, las narraciones de situaciones catastróficas, extensos periodos de silencio y preocupación. En general se interpreta el silencio como síntoma, un síntoma de agresión, un síntoma de ocultamiento, un síntoma de que se está realizando algo a nivel interno que no quiere salirse. Está el fenómeno del Internet de las personas están 24 horas del día dentro de su habitación. Por ejemplo, aquí en Roma, nos contaba un psicólogo, hay dos personas, dos jóvenes, en que las 24 horas del día no salen. Las comidas las piden por internet, por McDonald's, y están todas de la semana, los meses, sin salir de una habitación. Es un fenómeno autista, un fenómeno prepsicótico que necesita ser interpretado. Las descripciones aparentemente inafectivas de actos y gestos cotidianos, algunas depresiones primarias donde el sujeto se autointerpreta como signo de amenaza por la escasa racionalización, temor a la muerte del pensamiento. Aquí se presenta mucho este fenómeno, el autolesionismo. La persona se siente culpable y se siente con necesidad de ser castigada. Entonces utilizan cuchillos, navajas para cortarse las venas de una manera, digamos, incontrolada. Y esto en ausencia, digamos, de las figuras paternas. Muchos hogares acá no incluyen el padre y la madre porque están viajando por el mundo. Entonces, una gran cantidad de estos adolescentes se educan o crecen sin la presencia activa de las figuras de los progenitores. La irrupción de recuerdos, ideas fantasmáticas, asociaciones, estados afectivos donde hay deseos por distanciarse de los otros, pero además de temor por perder la relación con estos, fingir una aparente normalidad, no asumir ni negar la necesidad del contacto social. Quería darles a conocer una anécdota sobre estos muchachos que vienen de África, sin conocer el idioma. Entonces se plantea la circunstancia. No somos de acá, pero tampoco somos de allá. Y no somos niños, no somos adultos, somos adolescentes. No hay un lugar en la sociedad para estos muchachos, para estos adolescentes. Y además de eso hay que retomar los conceptos de identidad social, de raza, de cultura y en algunos casos propio de autonomía religiosa. Como se pueden ver, hay una serie de elementos contrastantes en la sociedad que necesitan, digamos, ser ubicados, en que en algunas constituciones de los países son incluidas, la libertad laica, por ejemplo. No existe la adolescencia sin el factor deseante, es la condición de la manifestación de aquello que falta. Sin embargo, el hecho del desear se encuentra siempre en combate por parte del principio de realidad en cuanto exalta los niveles visibles acerca de la imposibilidad de satisfacer aquello que se desea. Cuando el adolescente plantea un proyecto de vida y al mismo tiempo encuentra dificultades para realizar este proyecto, se da cuenta que puede ser parte de una ilusión infantil, pero también parte de una meta, de un desafío, de un principio y de un criterio por lograr unos valores, para lo cual siempre, siempre tendrá que luchar, enfrentarse no solo a las barreras que conforman el mundo externo, sino también a las barreras internas, que en algún momento de la vida pudo haber asumido, con base en la autoestima y el autoconcepto. Como respuesta, el sujeto se precipita, al menos en dos direcciones verosímiles. Frente a la represión de la realidad, el yo implementa la creación de un mundo soñante, paralelo y alternativo, como búsqueda de solución semi-esquizofrénica. ¿Y usted en qué está pensando? Le dice el profesor al alumno, si supiera lo que está pensando. Entonces está creando un mundo paralelo menos duro, menos padeciente que el que le ofrece la realidad. El segundo camino conduce el sentido de la frustración, que al presentarse de manera reiterada tiende a cancelar la fortaleza de todo proceso de identidad. Yo defino frustración como un trauma pequeñito, porque ya nos atacarían si dijéramos que existen los traumas ya. Nos dicen, eso es del siglo XVIII, los traumas, y ahora en el siglo XXI no existen.
Entonces, hablemos de frustraciones pequeñitas, pero cuando estas frustraciones son muy continuas, todos los días o toda hora, generan un estado de inconformidad. No se trata solo de centralizar o ampliar la orientación conflictiva a partir de la diferenciación entre dos generaciones, aislando las demás direcciones de la multiplicidad, a saber, lo que sucede en el conflicto entre el yo y el mundo exterior, la relación del propio cuerpo con los demás, la sexualización de la asistencia, en ocasiones precoz, el mundo del Internet, el mundo de las novelas, en algunas veces lo literario, posibilita que la vida sea sexualizada de una manera, digamos, positiva, porque es la relacionalidad con los demás. No se puede, digamos, atacar directamente la sexualidad en los jóvenes, sino que respetar este espacio privado. En esto sí planteo alguna diferencia de Europa respecto a Sudamérica. Y les voy a colocar un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico es que la pareja de jóvenes necesitan hablar. Y cuando ellos llegan a una casa, los demás parientes salen de la casa y los dejan solos porque ellos tienen que hablar. No sé si puede ser muy diferente, pero hay una especie de admiración y respeto. En ocasiones pienso que se puede pasar por la prolongación al proyecto de un matrimonio. Fernando, una El nivel pregunta, de... pero disculpen, por favor. Esto sucede en Europa. Se le da ese espacio a la pareja para que converse y se le respeta. Acá en Sudamérica, ¿qué puede suceder? ¿Qué sucede en nuestros territorios? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Hay espacio para el diálogo, hay reconocimiento de esa pareja de jóvenes que quiere hablar, que quieren estar, que buscan la cercanía, el contacto. Es interesante, es bueno también pensar en lo que vivimos acá, o sea, en lo que cada uno de nosotros vive en su territorio donde estamos, frente a esta realidad, cómo se relacionan los adolescentes, los que están cerca de nosotros, cómo se están relacionando, de qué manera, qué los mueve, qué los motiva, qué tan importante puede ser para ellos el dialogar, o solamente están buscando el contacto físico, genital, hasta dónde les lleva la curiosidad, qué tanto se exponen, qué tanto interactúan en redes sociales, porque ese es otro fenómeno muy particular que viven los adolescentes. En redes sociales hay una idea diferente, es una forma de relacionarse de manera diferente. En las redes sociales casi siempre los adolescentes se animan a hablar de cualquier cosa. En lo real, no es que esto no sea real, en la vida cotidiana, en la cercanía, en la interacción con el otro, ¿qué tanto hablarán? ¿Qué tanto se comunican? Es como para que pensemos y reflexionemos, porque son realidades que son muy complejas. Si me permite, Continúa, abro un Fernando. pequeño paréntesis. En un juego del computador donde todos asumen un nombre diferente al propio, creando un mundo paralelo, existe la historia real de que uno de estos personajes evitó el suicidio de otras personas por medio de este personaje. Por decir, por ejemplo, Tarzán 25 habló con otro que estaba dentro del juego, que era de 20 personas, y el otro le dijo que quería suicidarse, y este actuó de psicólogo dentro del juego. No los conocían, no se conocían porque eran de diferentes partes del mundo. Y hablaba psicológicamente con los demás acerca de sus problemas familiares. Y pudo darles consejos a cada uno de ellos de una manera muy sabia y salvar la vida de varias personas sin conocerlos, mediante un juego de internet. Allí había interacción Sí. y él aprovechó ese espacio digamos, asumió ese rol de manera muy sabia y pudo evitar, digamos, ese desenlace terrible o triste del suicidio y se preservó la vida de alguien o de algunos de ellos. Es así, más o menos.
¿Tenemos Bueno. otros comentarios o preguntas? Ahí sí, anímense. Es tan bueno poder escucharlos y poder saber qué piensan frente a esto que se está planteando. Sería uno, por favor. Fernando, entonces continuemos. Ok, retomo dos autores italianos que se llaman Cimino y Cerniglia. Han señalado de qué manera algunas realidades sintomáticas han demarcado una importancia fundamental. Si me permiten, yo tengo una hipótesis acerca de la sintomatología y es que los síntomas dialogan entre ellos, se comunican entre ellos y luchan por salir a la superficie, de modo que no existe un síntoma, existen varios síntomas o una red de síntomas luchando entre sí por salir a la superficie. Esto lo digo porque una señora lleva a su hija que tiene anorexia, donde el médico, y luego donde el psiquiatra, y luego donde el psicoanalista. Luego de un tiempo, el problema no era la alimentación, había un discurso detrás de esta ausencia de alimentación que tenía que ver con el vacío de la madre, una madre inafectiva. Entonces la muchacha tendía a llamar la atención con base en la anorexia para de alguna manera representar la figura de la madre que no estaba presente en los primeros años de vida. Entonces es un síntoma aparente, un síntoma pantalla, cuando en realidad hay otros síntomas detrás de estos síntomas. Algunos de estos, por ejemplo, se hipotetizan como estados depresivos, o estados psicóticos o psicotizantes. Los problemas de comportamiento alimenticio, la anorexia, la bulimia, el alcoholismo, las dietas, la realidad postraumática, la somatización del conflicto psíquico, las reacciones heteroagresivas, el nivel del padecer no encuadrable en las comunes categorías psicológicas o psiquiátricas, como efectos de enfermedades, accidentes, situaciones económicas muy precarias, etc. La adolescencia en la indicación de su funcionalidad incluye unas fases de modificación y de movimiento, la lucha por no dejarse paralizar por los núcleos sintomáticos, combatir para no dejarse determinar, engañar, capturar por falsas identidades masoquistas, la perspectiva por alcanzar un nivel más alto de vida, el rechazo a ser tratado como una cosa por parte de las ideologías, el deseo de ser respetado por lo que se es y no por lo que se debe ser, la conciencia de caminar por un bosque sin carteles o direcciones indicativas, la capacidad de no perderse en las lagunas de la angustia, el temor a repetir lo que otros ya han dicho y de buscar de no imponerse sobre los otros, en nombre de la omnipotencia sintomática, desde la ausencia de reconocimiento, la percepción de la falta de decisión, de aceptación o aceptación, según contrastaciones afectivas, fluctuaciones del valor de la autoestima, las funciones de las fantasías. Los adultos necesitan reconocimientos. El adolescente necesita dobles reconocimientos porque considera que aquello que está pensando, que planea hacer o que siente pertenece al mundo exterior. Entonces necesita el reconocimiento del adulto. Es indispensable el reconocimiento, siempre, del adolescente. Esto señala su camino. No existe un camino si no hay un reconocimiento. Tenemos que convencernos de eso. Por eso sigo con la observación de que cómo nos están observando ellos a nosotros, más que cómo nos vemos nosotros a ellos. Un esquema secuencial de este análisis lo podemos presentar así. Las funciones del yo se dividen en un ideal del yo y un superyo, hacia el mundo de los otros, hacia la búsqueda de reconocimiento y aceptación, hacia el cuestionar de las ideologías, hacia la dimensión de contrastación afectiva, hacia las tendencias repetitivas,
el acceso al campo del lenguaje propio y de los otros, a la reconstrucción del sentido mediante modificaciones internas, hacia la superación de las heridas psíquicas y los resentimientos. Un psicoanalista italiano hablaba que la misión del adolescente es configurar su propio horizonte de significados, no el de los adultos o no el del niño, sino configurar su propio horizonte de significados. Y en esta tarea puede demorarse toda la vida. En eso estamos nosotros también, los adultos, planteando un horizonte de significados. Si afrontamos la trayectoria psíquica en términos de proceso, es claro que se pueden abordar rupturas, modalidades críticas a partir de la dialéctica, separación, individuación, en donde el adolescente ha de separarse de los objetos internalizados y descubrir otros objetos de amor externos con base en la sustitución de la intensidad de la dinámica fantasmática, un proceso transformacional de la actividad psíquica en evolución, un sistema psíquico que se construye precisamente a partir del mundo adolescencial, el afrontar las dificultades sintomáticas que han obstaculizado modificaciones decisivas, la diferenciación entre un cambio nocivo, alteración, y un cambio constructivo como subjetivación. La psiquiatría de Norteamérica y la psiquiatría en Irlanda plantean precisamente que un síntoma de salud es la socialización. Y en Italia, por ejemplo, dicen que hay que pasar de la psicología del yo a la psicología de un yo social. ¿Cómo lo estudia la psicología social y cómo lo estudia la sociología? Un signo de salud sería poderse relacionar, digamos, objetivamente con las demás personas, entrar a ser parte de grupos, trabajar grupalmente, cooperativas, por ejemplo, fondos de solidaridad. Un simple signo de salud significa salir de sí mismo. Lo contrario de este signo sería la psicosis. Otro autor que se llama Mel defendió la necesidad de hacer referencia a un formato nosográfico definido así, entrando ya un poquito en la psiquiatría. Crisis juveniles simples, crisis juveniles neuróticas que revelan estructuras más profundas, como la anorexia mental, el circunscribirse a la neurosis de inhibición como síntoma conectado a las dificultades académicas, la prepsicosis y la psicosis, los desequilibrios psíquicos y las fluctuaciones de la autoestima. Decimos que toda persona está en búsqueda de un equilibrio, pero el adolescente es mucho más sensible a esta búsqueda de equilibrio, porque en medio a la tempestad siempre se encuentra, digamos, un apoyo o un risque. Para ellos, el adulto puede ser una entidad de soporte, pero también una entidad que prohíbe, castiga, vigila, como la psicología del biopoder y la biopolítica de Michel Foucault y Gilles Deleuze y la escuela francesa. Por su parte, Laufer propone una diferenciación del conjunto de los procesos sintomáticos adolescenciales basado en tres categorías desde el criterio del desarrollo. Prevalecer del funcional defensivo, que unifica una o más partes de la operatividad psíquica. Cuando se observa un camino ciego en el desarrollo bajo la forma de una circunstancia sin salida. Cuando la organización sintomática permanece fija por un periodo de tiempo indefinido. Hemos definido las defensas, las formaciones operativas de la conciencia defensiva en cuanto a una manera de proteger al yo. Las defensas no son negativas para nada. La persona está buscando de proteger el yo, la estabilidad del yo, en sus funciones básicas. El esfuerzo por superar las fijaciones primarias es indispensable para reflexionar sobre tres niveles de comprensión adolescenciales. El campo de los procesos de idealización básicos y fundamentales. El campo de los procesos de estima de sí. Las cualidades primarias de la relación con los objetos internalizados, en primer lugar, y luego aquellos del mundo externo. Una figura de la madre internalizada tiene como función representar una serie de afectos organizados que luego en el futuro determinarán la elección de unas actitudes, de unas conductas. Si la persona llega a reconocer esta organización psíquica, podrá, digamos, modificarla. De otra manera, será esclava de estas identificaciones psíquicas inconscientes y la repetirá. Esta frase también es muy diciente para mí en el sentido de que
No es el yo quien controla las emociones, sino que somos gobernados por ellas. Somos manipulados por lo inconsciente, ante lo cual el yo tiene poco poder, en ocasiones del todo nulo. El yo no gobierna en su propio reino, como decíamos ya en las primeras fases de los escritos de Freud. Sin embargo, algunas filosofías siguen diciendo que el yo gobierna los sentimientos. Yo comando, yo siento, yo digo, yo pienso. No, es todo lo contrario. Las emociones nos controlan. La Sociedad Psicoanalítica Italiana ha dedicado el 10º Congreso a las transformaciones del campo analítico. Sin embargo, esta propuesta teórica se diferencia de la teoría propuesta por Madeleine y Baranguer por las siguientes puntualizaciones. En la teoría italiana del campo se incluye de manera sistemática el concepto de función alfa de Bion. Luego, toda esta bibliografía le pido el favor a Orfa de que se la haga llegar a los que estén interesados en ampliar alguno de estos temas. En este caso estoy mencionando solo algunos autores, no quería mencionar tantos porque se vuelve demasiado bibliográfico. Claro que Entonces, sí, está bien. ellos plantean el concepto de función alfa, de Bion, y la idea de transformación de las emociones en las narraciones y viceversa. O sea, una emoción conduce a una narración, o una narración que conduce a una emoción. Cuando estamos escuchando al adolescente, es posible que haya un silencio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en este silencio? Entonces hay una emoción, hay un afecto. La persona puede empezar a llorar, por ejemplo, o a sentir una emoción de ira y salir corriendo. Hay que respetar estas, digamos, estas tramas, estos nudos afectivos que hacen parte de del tejido de la persona, el tejido psíquico. El campo, como grupo de acción, no se considera un producto de intercambio de identificaciones proyectivas entre sujeto y analista, sino que su existencia se ubica en la relación con la presencia y la presión de pensamientos sin pensador, de los ideales, que son acogidos por el analista y el analizado. Las más importantes prescripciones para el análisis son la conservación de una actitud psíquica caracterizada por una reacción negativa y la práctica de una interpretación instaurada. Como vemos, estamos hablando del setting analítico en cuanto buscando una objetividad en las narraciones. Las narraciones parten de una transferencia que puede llegar a ser consciente o inconsciente, pero al mismo tiempo la función de la alianza terapéutica consiste en poder llegar a cabo estas actitudes negativas. Las actitudes negativas tienen una función determinante en la escucha, porque no nos pueden dejar asustar o entrar en pánico porque una persona se enoja. Decimos que son súper contagiosas, las actitudes negativas son súper contagiosas y también las agresivas y contagian a los demás. El psicólogo tiene esta misión, tiene este desafío, de que si encuentra una actitud agresiva, no ha de contagiarse, pero hay que respetarla, hay que hacer Así parte de es. la vida personal. Si No yo sé puedo si- expresar una, sí, sí me dijo. dilo, Fernando, digo, para que termine la idea. Si yo como adulto me siento con derecho a expresar lo que pienso, ¿por qué no lo puede decir el adolescente? Y esa necesidad que tiene el adolescente de expresar, a veces de manera irreverente, a veces de manera agresiva, a veces hasta con lágrimas, esa necesidad que tienen ellos de expresarse, tan importante poder contener, poder escuchar, poder quedarse ahí, permanecer sin salir corriendo, porque lo que planteas es incierto. A veces muchos adultos nos asustamos frente a esas reacciones de agresividad, digamos, descontrolada de los adolescentes. Eso es lo que más molesta, de hecho, a los padres, el ver esas reacciones irreverentes, agresivas, eh, rebeldes. Es lo que uno más escucha, es que mi hijo está muy rebelde. ¿Qué se escucha del adolescente? Mi hijo está muy rebelde, está en la adolescencia y no se le puede hablar. Está groserísimo. Ese tipo de afirmaciones de alguna manera se vuelven casi que cuando en últimas él lo que quiere es ser reconocido, ser tenido en cuenta, ser escuchado.
Qué bueno que este momentico lo aprovecháramos ya que estamos finalizando, que los estudiantes que están presentes pudieran, digamos, plantear alguna pregunta o expresar lo que piensan frente a estas y todas estas cosas que nos cuenta Fernando en la presentación. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno, gracias, Rosa. Buenas tardes, Fernando. No tengo la posibilidad de saludarte y a todos los estudiantes. Sí, interesante todo lo que has podido contarnos y qué interesante sería que con nuestros estudiantes, precisamente los IPAs que llamamos acá, Fernando, son esos espacios de interacción donde el estudiante, buscamos, por supuesto, que el estudiante tenga la posibilidad de preguntar, de aportar y poder enriquecer todo pues este ejercicio, esta formación profesional. Entonces, invitarlos, por supuesto, a que estemos muy atentos y bueno, aunque sé que hemos estado atentos, pero sí poder interactuar y aprovechar este gran invitado que tenemos el día de hoy, con su experiencia, por supuesto, y de tener en cuenta esta etapa del desarrollo tan compleja, como lo decía la profe Orfa, y cómo la forma en que nuestros adolescentes se quieren expresar y en ocasiones no sabemos cómo hacerlo. Así tengamos una formación profesional. Yo, por ejemplo, tengo una hija adolescente, tiene 15 años y a veces no es fácil, como decían ustedes, no es fácil. Entonces muchas veces lo toma de cierta manera, teniendo unas herramientas, por supuesto, pero que es interesante la forma como ellos quieren expresar y cómo quieren decir aquí estamos y tengamos, me encantó, por ejemplo, que además lo ubiqué en mi estado, la acabo de ubicar en mi estado, la frase que decías tú al principio, que al adolescente no hay que analizarlo, sino que hay que amarlo. Lo ubiqué precisamente en el estado porque me encantó. Me pareció muy importante tener en cuenta esto, pero no es fácil. Entonces, no sé si nuestros estudiantes quieran recordar un poco cuando fueron adolescentes, de pronto cómo fue ese momento de sus vidas, esas etapas de su vida, o tal vez si son padres y también tienen hijos adolescentes, así como la tengo yo en este momento, no sé si nos quieran compartir algo. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si los veo. Y así se animan a conversar este ratito. A ver, tenemos a Erlis, tenemos a Diana Carolina, Alba Patricia, Ana Jessica. Qué bueno que estén acá presentes. Qué bueno que nos puedan contar cómo ven estos asuntos, qué les generan. Desde nuestra formación profesional nos vamos a tener que enfrentar a muchos adolescentes que a veces también como psicólogo la vez pasada compartí un poco también en la web, que no todos tampoco los psicólogos en ocasiones no quieren, no consideran que tengan las habilidades, o me pasa mucho como en el entorno, algunos colegas dicen, no tengo esas habilidades para poder entender a un adolescente, no tengo la capacidad, no prefiero más bien remitirlo a otro colega porque considero que no es fácil. Y pasa mucho eso, o lo escucho mucho, entonces también me parece interesante. Cuéntanos, Karen, que levantaste la manito, Karen Lorena. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, según lo que he escuchado desde que me conecté, y pues ahorita que acaban de mencionar, bueno, no sé, comentar alguna experiencia en cuanto a la adolescencia. Bueno, en cuanto a lo personal, pues considero que fui una adolescente pues muy tranquila, pero actualmente tengo una adolescente a mi lado que es mi sobrina, y Y pues también hace rato se mencionaba en cuanto a temas de separación y que los adolescentes, ahora pues muchos no les gusta salir de su habitación y todo eso. Entonces, por ejemplo, considero que a mi sobrina le afectó mucho la separación de los papás, ¿no? Entonces, desde ese momento, pienso que eso, no le gusta como que estar afuera, le gusta estar en su habitación con su teléfono, con sus cosas, no le gusta que le hablen mucho. Pues, pero considero que todos estos comportamientos se desencadenaron a raíz de la separación de los papás. Entonces, pues, hablando de lo que decía el profe Fernando, que recordé un poco acerca de mi sobrina. Eso quería comentar.
Muchas gracias, Karen, por compartirnos que la realidad de muchos adolescentes, sobre todo acá en Colombia, y seguramente en otros países también, porque sabemos que también es un fenómeno real, que los padres se separan. Y a veces, o muchas veces, no se tiene presente que antes de tomar una decisión tan trascendental, uno pudiera por lo menos informársele a los hijos, niños o adolescentes de esa decisión que papá y mamá están tomando. Y esto genera como una ruptura impresionante, no solamente entre la pareja, sino que finalmente los chicos lo asumen como que también entonces se separaron de ellos, pues como que ellos entraron en esa relación y también fueron separados, porque ellos resultan muy afectados por esta situación. Fernando nos iba a decir algo. Sí, entran a funcionar una serie de aspectos psíquicos, sobre todo inconscientes. El muchacho, el joven, se siente culpabilizado, se siente culpable. Algo sucedió, algo sucedió en las raíces, en esta cadena de significados, y yo tuve que haber tenido la culpa en algo. Entonces, esta persona que se encierra, quiere estar sola, no quiere hablar con nadie, todo lo contrario, tiene necesidad de compañía, tiene necesidad de dialogar, de ser escuchada, de emprender nuevos proyectos. Pero, como lo había dicho anteriormente, está en la pantalla del síntoma, el silencio. Hay otras historias que esta persona tiene por contar y que no quiere. En el momento en que nosotros logremos obtener un nivel de confianza básico mínimo, una alianza, podrá emprender a contar, a narrar otras historias que son las que todavía no ha querido contar, esas que está ocultando tras Internet, un mundo paralelo. El Internet es un mundo paralelo que crea una defensa en contra de la realidad propia que cada uno está vivenciando. Entonces trata de defenderse y reaccionar. Pero esta persona necesita compañía, diálogo, proyección y sobre todo escucha. Mucha Bueno, compañía. perdón. Dale, profesionales. Por ejemplo, en este caso, siempre se ha intentado conversar con ella, pero ella se estudia nada más en decir que ella no lo entenderíamos. Es como que la única frase que tiene para mencionar. Karen, pero mira que cuando tú lo planteas y ella lo dice de esa manera, se sentirá de abrumada. Lo que se percibe es que está tan abrumada por la emoción, que siente que nadie va a poder entenderle, que nadie va a poder comprenderle y por eso se aísla. Pero eso no significa que los adultos que la rodeen, que los adultos que están ahí, no se acerquen, no generen una relación de confianza para fortalecer el vínculo, para que ella se anime a expresar. Ella tiene mucho por decir, pero ella cree que nadie va a poder comprender, que nadie le va a poder entender toda esa emocionalidad que la está desbordando y que la lleva a refugiarse no, a aislarse con su celular, con su pantallita y a estar en soledad. Es cuando más necesitan de la presencia, de esa presencia afectiva, cálida, acogedora, no juzgona, no señaladora. Es tan importante para que recupere un poquito de confianza, una confianza que se restauró a partir de la separación de sus padres. Entonces, es tan importante que ella pueda volver a ver que hay un sujeto, que hay alguien de la familia que tiene disposición para acoger, que tiene disposición para escucharle, sin juzgarle. Ella se siente ya de antemano muy culpable, como lo decía Fernando. También en la clínica vemos con los niños que cuando estas situaciones suceden, los niños se sienten muy culpables de que papá y mamá se hayan separado. Es la fantasía que tiene el niño y que prevalece en el adolescente también. Entonces es un asunto que así que nos debe de llevar a estar más en disposición ante, así el adolescente diga que no quiere, que no, que casi que ponga manos para que no se le acerquen, que no quiere hablar, que no quiere expresar, que no quiere estar con. Así es, ese sea como aparentemente el deseo del adolescente, es cuando más presentes tenemos que estar. Obviamente una presencia no invasiva, una presencia no irrespetuosa, una presencia que le comunique de nuestro deseo real de acompañar, de estar ahí para él. Sí, Ayúdanos. nivel, Ujú.
A nivel simbólico, es el luto de unos padres que están vivos. Tan tremendo es. Un luto de unos padres que están vivos, preparados. Tremendísimo, tremendísimo, que nos lleva también a pensar cómo es que el adolescente vivencia este tipo de situaciones, cómo es que el niño vivencia este tipo de situaciones, o sea, la magnitud de lo que esto significa para el niño, para el adolescente en su cabecita, cómo lo consiguen. Karen, muchas gracias por habernoslo compartido. Gracias, Karen. Gracias, Fran. A ustedes. ¿Alguien más tiene algo para decir o vamos cerrando? Agradecer, aprovechar este espacio para agradecerle a Fernando su presencia, el haber tomado el tiempo. Yo sé que en Italia siempre hay una diferencia de horario significativa. Gracias por haber aceptado la invitación, por hacer parte de estos espacios Mucho gusto, públicos, Olga. que podamos tener nuevamente, que los estudiantes también se animen a participar más, a conversar más, aprovechar estos espacios que son una posibilidad maravillosa de seguir aprendiendo.